somos de la Universidad Agraria del Ecuador. El tema que vamos a explicar hoy es algoritmo por recorrer grafos, búsqueda en profundidad y búsqueda en anchura. Los integrantes del grupo son Justin Youtehawk y Rosana Gortaire López. Recorrido por grafo. Cualquier algoritmo de recorrido de grafo consiste básicamente en visitar un nodo del grafo y luego ir visitando los nodos conectados a este. Este principio se aplica recursivamente comenzando desde un nodo inicial cualquiera del grafo. Lo que diferencia a un algoritmo de recorrido de otro es que una vez ubicado en un nodo en particular, la forma en que se visitan los nodos conectados a este, por supuesto, estos algoritmos pueden ser aplicados en grafos dirigidos o no dirigidos. Los dos algoritmos clásicos de recorrido de grafo son el recorrido en profundidad y anchura. Precisamente por ser clásicos, han sido estudiados con anterioridad y se los conoce su orden de complejidad en tiempo y todos los beneficios de aplicarlos. Recorrido en profundidad. Para efectuar un recorrido en profundidad de un grafo, se selecciona cualquier nodo como punto de partida. Por lo general, el primer nodo del grafo y se marcan todos los nodos del grafo como no visitados. El nodo inicial se marca como visitado y si hay un nodo adyacente a este que no haya sido visitado, se toma este nodo como nuevo punto de partida del recorrido. El recorrido culmina cuando todos los nodos hayan sido visitados. Se dice que el recorrido es en profundidad porque para visitar otros nodos adyacentes del nodo inicial, primero se debe visitar todos los nodos adyacentes al que se eligió antes. Es así como el número de ambientes recursivos varían dependiendo de la profundidad que alcance el algoritmo. Agregando el campo lógico visitados, en la última implementación de grafos tratada, podríamos implementar el recorrido en profundidad de la siguiente manera. Aquí tenemos dos ejemplos de recorridos de profundidad. Uno es privado y el otro es público. En el privado, se marca el nodo actual como visitado, se recorre la lista de adyacentes al nodo actual para visitarlos y se hacen llamadas recursivas a los nodos adyacentes para visitarlos. Y en el público, aquí se recorren las listas de nodos interactivamente, haciendo las llamadas al DFSR cada vez que consiga a alguien no visitado. Esto se hace para evitar que el algoritmo no funcione si el grafo tiene varias componentes conexas. Este algoritmo recorre todos los nodos del grafo, pero fácilmente puede modificarse para que sea una función que encuentre un nodo en particular dentro del grafo. Este algoritmo se conoce como algoritmo DFS. Una bondad de este algoritmo es que los nodos solo se visitan una vez. Esto implica que si salvan en algunas estructuras las aristas que se van recorriendo, se obtiene un conjunto de aristas de cubrimiento mínimo del grafo, lo cual se utiliza frecuentemente, se utiliza para reducir la complejidad del grafo cuando la pérdida de la información de algunas aristas no es importante. Este resultado se lo conoce como árbol. El algoritmo de recorrido en profundidad tiene en orden o más a n, donde n es el número de nodos y a es el número de aristas. Esto es porque el grafo de n no puede tener más de n aristas, en cuyo caso se ejecuta más de n ciclos en DFSR, pero si por el contrario hay menos aristas que nodos, de cualquier manera se visitarán todos los nodos en DFS. El DFS puede modificarse fácilmente y utilizarse para resolver problemas sencillos como los de conectividad simple, detención de ciclo y camino de simple. Por ejemplo, el número de veces que se invoca en la acción DFSR
desde la acción DFS es el algoritmo anterior. Es exactamente el número de componentes conexa del grafo al cual representa la solución al problema de conectividad simple. El recorrido en anchura. En este algoritmo también se utiliza la estrategia de marcar los nodos como visitados para detectar la culminación del recorrido, pero los nodos se recorren de una manera ligeramente distinta. De nuevo se selecciona cualquier nodo como punto de partida, por lo general el primer nodo del grafo, y se marcan todos los nodos del grafo como no visitados. El nodo inicial se marca como visitado y luego se visitan todos los nodos adyacentes a este. Al finalizar este proceso, se busca visitar nodos más lejanos, visitando los nodos adyacentes a los nodos adyacentes del nodo inicial. Este algoritmo puede crear menos ambientes recursivos que el anterior, porque visita más nodos en un mismo ambiente, pero esto depende de cómo esté construido el grafo. El algoritmo se conoce como algoritmo BFS. Este algoritmo tiene exactamente el mismo orden en tiempo de ejecución del algoritmo de recorrido en profundidad, y también se puede obtener el conjunto de aristas de cubrimiento mínimo del grafo. Una diferencia notable entre el DFS y el BFS es que este último necesita de una estructura auxiliar, que por lo general es una cola, para el almacenamiento de las aristas que van a visitar durante el recorrido. El siguiente ejemplo ilustra el funcionamiento del algoritmo BFS sobre un grafo de ejemplo. La secuencia de ilustración va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El primer ejercicio va de 0 a 2, 0 a 5 y 0 a 7. El segundo va de 0 a 5, de 0 a 7 y de 2 a 6. Y el tercero va de 0 a 7, de 2 a 6, de 5 a 3 y de 5 a 4. El cuarto va de 2 a 6, de 5 a 3, de 5 a 4, de 7 a 1 y de 7 a 4. El quinto va de 5 a 3, de 5 a 4, de 7 a 1, de 7 a 4 y de 6 a 4. El sexto va de 5 a 4, de 7 a 1, de 7 a 4, de 6 a 4 y de 3 a 4. Y el último va de 7 a 1, de 7 a 4, de 6 a 4 y de 3 a 4. Comenzamos introduciendo a la cola C todas las aristas adyacentes al nodo inicial, el nodo 0. Luego extraemos la arista 0, 2 de la cola y procesamos la arista adyacente a 2, la 0,2 y a la 2,6. Nos colocamos en la arista 0,2 en la cola porque el vértice 0 ya fue visitado. Luego extraemos la arista 0,5 de la cola y procesamos la arista adyacente a 5, de manera similar a la anterior. No se toma en cuenta la arista 0,5, pero sí se encolan las aristas 5,3 y 5,4. Seguidamente extraemos la arista 0,7 y encolamos la arista 7,1, la arista 7,4, esta impresa en color gris, porque si bien es un enlace adyacente a 7, podríamos evitar encolarla debido a que ya existe una arista en la cola que nos lleva hasta el nodo 4. Para completar el recorrido tomamos la arista que quedan en la cola, ignorando aquellas que están impresas en color gris, cuando quedan de primeras en la cola. Las aristas entran y salen de la cola en el orden de su distancia del vértice 0. Al igual que en el DFS, usan el BFS, se puede obtener un conjunto de aristas de cubrimiento mínimo del grafo conocido como árbol. También puede modificarse fácilmente y utilizar para resolver problemas sencillos como los de conectividad simple, de tensión de ciclos y camino simple. El BFS es el algoritmo clásico para encontrar el camino más corto entre dos nodos específicos en un grafo, mientras que DFS nos ofrece muy poca ayuda para esta tarea, debido a que el orden en el que se visitan los nodos no tiene absolutamente ninguna relación con la longitud de los caminos. Cálculo del camino más corto. Todo camino en un diagrafo pesado tiene un peso asociado, el cual es la suma del peso de las aristas del camino.
Estas medidas esenciales nos permiten formular problemas como el de encontrar el camino con el menor peso entre dos vértices. El tópico de esta sesión es el cálculo de este tipo de camino, donde la longitud del camino no se mide en base al número de aristas del mismo sino en base al peso del camino. Con esto último en mente, definiremos el camino más corto entre dos nodos de un diagrafo pesado como el camino dirigido que tenga la propiedad de tener el peso mínimo entre todos los caminos que existan entre dicho par de nodos. Se puede plantear tres tipos de problemas. Camino más corto de origen-destino. Dado dos nodos B y W de un grafo, encontrar el camino más corto que comience en B y culmine en W. Camino más corto a partir de un origen, donde un nodo B de un grafo encontrar el camino más corto de B hasta cada uno de los demás nodos, o camino más corto entre cada par de nodos. El primero de estos problemas no es más que una cosa particular del segundo. En el que respecta el segundo, por lo general, lo que busca es tratar de obtener un árbol de caminos más corto, o el SPT, que consiste en un árbol dirigido que tiene como raíz el nodo origen, y todo camino en el árbol es un camino corto en el grafo. El tercero de los problemas se puede resolver obteniendo los SPT correspondientes a cada uno de los nodos del grafo. Algoritmo de DIJK-STRA. El algoritmo DIJK-STRA resuelve el problema de encontrar el camino más corto a partir de un origen en grafo pesado que tenga peso negativo. El algoritmo de DIJK-STRA es un algoritmo voraz que opera a partir de un conjunto S de nodos cuya distancia más corta desde el origen ya es conocida en principio. S contiene solo el nodo origen. En cada paso se agregan algunos nodos B a S cuya distancia desde el origen es más corto posible. Bajo la hipótesis de que los pesos son negativos, siempre es posible encontrar el camino más corto entre el origen y B, que pasa solo a través de los nodos de S, al que llamaremos especial. En cada paso del algoritmo se utiliza un arreglo D para registrar la longitud del camino especial más corto a cada nodo. Una vez que S incluye todos los nodos, todos los caminos son especiales, así que D contendrá la distancia más corta del origen a cada vértice. Se puede utilizar un arreglo P para ir almacenando los caminos más cortos. A continuación se muestra un esbozo del algoritmo del DIJK-STRA en lenguaje pseudoformal. Supóngase la existencia del siguiente grafo. El conjunto B, arreglo de C, de real 1.n, 1.n. El conjunto de nodos del grafo n nodos, matriz del costo de las aristas. Y las siguientes variables auxiliares: entero, i, w, b, arreglo de d, real 1.n, arreglo p de entero 1.n, arreglo auxiliar de costo, arreglo que guarda los caminos más cortos, conjunto de nodos evaluados e inicializados con el conjunto vacío, los conjuntos S. El esbozo del algoritmo de DIJK-STRA: S punto agregar 1 para I, 2 hasta N hacer D, I, C, 1, I, tomando el nodo 1 como nodo original, asignando el valor inicial a D. Para I, 1 hasta N, 1, hacer
W, nodo es B menos S, tal que D, W sea un mínimo, agregar W. Para cada nodo B pertenece al B, S. Hacer DB mínimo DB, DW más C, WB para PB, W. Al final de la ejecución, cada posición del arreglo P contiene el nodo inmediato anterior a B, en el camino más corto a partir del nodo inicial dado el grafo. Al final de la ejecución, el arreglo P debe tener valor P2 igual a 1, P3 igual a 4, P4 igual a 1, P5 igual a 3, para encontrar el camino más corto del nodo 1 al nodo 5. Por ejemplo, se siguen los predecesores en orden inverso comenzados en 5. Así es sencillo encontrar el camino más corto del nodo 1 al 5. Es el 1, 4, 3, 5, usando el arreglo P, o bien mediante alguna otra heurística. Se puede construir fácilmente un SPT, tomando el nodo inicial del recorrido como raíz del árbol y luego añadiendo una arista y un nodo a la vez, siempre tomando la próxima arista que pertenece al camino más corto, un nodo que no esté en el SPT. El orden en tiempo de ejecución del algoritmo del DIJKS-TRA depende muchísimo de las características del grafo y de cómo esté almacenado. Si se emplea una matriz de adyacencia como el código anterior, entonces el ciclo más interno es de 0n, y como se ejecuta n1 veces, tendríamos un algoritmo de 0n2. Si por el contrario se utiliza una representación dinámica justificada con el hecho de que el número de aristas es mucho menor, n2, se podrían emplear un árbol parcialmente ordenado para organizar los nodos B-S, por lo tanto se reducirá la complejidad del ciclo más interno en un orden logarítmico. Aunque se pueden ejecutar DIJKS-TRA n veces para resolver el problema de caminos cortos entre cada par de nodos, el algoritmo de Floyd, FLOID, también resuelve este problema con una complejidad en tiempo similar.